un aplauso al Señor en este servicio de resurrección. Aleluya. Estamos contentos porque Él está con nosotros. Levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta ocasión muéstrame los 3 hechos importantes que tuviste en tu vida y que sea la resurrección uno de ellos para que yo venza muchas cosas en mí. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento te pido que unjas mis labios y que pases ese carbón encendido por ellos, Señor, para que hables solamente palabras que edifiquen, que animen. Que no solamente, Señor, te limites a bendecir a la iglesia, sino a todos aquellos que nos vean por este medio que tú has dispuesto, Señor, que trasciende fronteras y que ni nos imaginamos dónde nos ven, Señor. Pero todo es para exaltar tu nombre, todo es para glorificarte a ti, Señor, y para que haya salvación. Señor, saludamos en tu nombre a todos aquellos que nos ven en oración y esperamos que sean bendecidos, que su hogar sea lleno del poder del Espíritu Santo, que la salvación entre a sus hogares y puedan cambiar su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Grítame un fuerte amén. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor y toma su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy? 3 hechos importantes que marcaron el ministerio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. 3 hechos importantes, hermano. Y vamos a estar viendo que el día de hoy estamos celebrando la resurrección de entre los muertos. Amén. Pero cada una de las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra tuvo un significado, un simbolismo espiritual tremendamente poderoso. El primero de los hechos de los cuales te quiero yo hablar es que aunque hoy estamos celebrando su resurrección, este ser tan importante, tan poderoso que se llama Jesús, un día nació. ¿Dicen amén? Y nació con un propósito. Y ese nacimiento, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos saben la historia del nacimiento de Jesús? ¿Cuántos lo saben? Que nació, ¿verdad? Nació de una virgen, en un pesebre, porque no había donde pudiera nacer ese día, y que las famosas posadas que celebramos los mexicanos, ¿verdad? Dicen que os pido posada, ¿verdad? Y en base a eso Jesús nació en este establo rodeado de mucha humildad, y que bueno, después desarrolló su vida hasta llegar a poder ejercer su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben esto? Todos saben que Jesús nació. Amén. Sin embargo, hermano, el nacimiento del Señor tiene un significado importante en nosotros. Y vamos a leer Romanos 8:3. Romanos 8:3 nos va a estar hablando de lo que simboliza el nacimiento de Jesús. Vamos a estar leyendo 3 citas, voy a ser muy breve. Ya acabé, vámonos, Dios les bendiga. Si ya tenemos hambre, no se vaya a ir porque es carne asada, gloria al Señor. Romanos 8:3. ¿Qué dice Romanos 8:3? Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió ¿a quién? Dios envió ¿a quién? Dice su Biblia. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Lo voy a volver a leer. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Alguien entiende lo que dice aquí el Señor? Está un poco, ¿verdad? Difícil de poder discernir, pero lo que está diciendo, hermano, es que Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. ¿Qué era la ley? La ley condenaba al pecado. Póngame atención.
¿Qué decía la ley de Moisés cuando una mujer era sorprendida adulterando? La ley que Dios le dio a Moisés decía que tenía que morir lapidada, es decir, con piedras, a manos de aquellos que la habían encontrado y del pueblo de Israel. Ay, oiga, qué tremendo, ¿verdad? ¿Me está escuchando acá? Una mujer que era sorprendida era muerta a pedradas. ¡Zas! Eso decía la ley. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ley era estricta, o es estricta. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, sigo leyendo, dice, no podría haberse hecho. Dice, porque nadie puede encontrar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Cuando dice que Él vino, ¿verdad?, en carne y a causa del pecado y condenó el pecado en la carne, se está refiriendo a que Jesús por eso nació de mujer y siendo carne y pecador, ¿verdad?, para poder entender lo que nosotros éramos. Y este versículo no nos dice otra cosa más que el nacimiento de Cristo, hermano, tuvo que acontecer en toda la humanidad para condenar al pecado en la carne de todo ser viviente. Diga conmigo, el nacimiento de Jesús tuvo que suceder para condenar al pecado en la carne. Y eso es lo que está diciendo el libro de Romanos. ¿Qué tengo yo que saber? ¿Por qué nació Jesús? Porque Él tuvo que nacer como nosotros siendo débiles, para entender nuestra naturaleza y poder interceder delante del Padre siendo carne, pero también, hermano, tuvo que nacer para condenar al pecado en nosotros como creación de Dios. Oiga, un acontecimiento poderoso. Un acontecimiento poderoso. Déjeme se lo explico, porque yo le estaba pidiendo a Dios sabiduría para poderle mostrar a usted lo que eso significaba. Amén. Necesito la ayuda de alguien. Córrele, mija, gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ella, ¿verdad?, nació primero que Jesús. Ok, ya estaba aquí. Es un ejemplo para que usted pueda entender cómo el nacimiento condenó o condena el pecado en nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien tiene un bebé aquí que me preste? Aquí sobra, pues, aquí hay mucha fertilidad. Cachetón bonito, precioso bebé, profeta de Dios. Cachetón sobre todo, ¿verdad? Ella ya estaba aquí, ¿ok? Amén. ¿Estamos de acuerdo acá? Tal vez llevando su vida como cualquiera de nosotros, en pecado. Está pesado, usted come piedras. Está pesado. Están nerviosa, no se pongan nerviosa, amiga. Nada más la están viendo como un millón. Entonces ella no sabía, no tenía dirección de lo que estaba haciendo, ¿ok? Y Dios manda a su Hijo a nacer por nosotros. En el simple hecho de que ella estuviera sola, ya estaba condenada al pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Dicen amén. Pero nace Jesús, y este bebé, con el simple hecho de nacer, amén, está condenando el pecado en ella. Ahora necesito la ayuda de alguien más. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ella es la pecadora. Es un ejemplo, mija, ¿eh? ¿Quién es ella? La pecadora. Y ella es el pecado. Es un ejemplo, no se la vaya a creer. ¿Ok? El pecado influye sobre de ella para que esté alejada de la presencia de Dios. Abrácela. Y quiera usted caminar y no la suelte, mija. Hágase para acá. ¿Verdad? No podía ella librarse del pecado, ¿verdad?, por sí sola. Pero nace Jesús, siendo nacido, amén,
condena, dice la Biblia que condena al pecado. ¿Cómo lo puede condenar un niño al pecado? Amén. Al nacer el Salvador le dice al pecado: tú estás derrotado. Tú estás derrotado y no tienes poder sobre ella, porque yo soy el Hijo de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Lo está condenando. Yuhu. Y luego le dice: si ella cree en mí, no vas a tener más poder sobre su vida, y ella va a ser libre. Eso es condenar. ¿Alguien me está escuchando acá? Lo está condenando. Así como cuando alguien va a un tribunal, amén, y el juez le dicta la condena, 20 años de prisión, ese va a ser el castigo. Así Jesús al nacer está condenando al pecado, amén, y le está diciendo que va a ser derrotado por simplemente él estar aquí en la tierra y dar testimonio de que él vino del reino de los cielos, aleluya, y que es el Hijo de Dios. Y que todo aquel, amén, que confía en él no va a ser un pecador, porque ya ha condenado el pecado. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Gracias. Ay, santo, se me durmió el brazo. Tengo que ejercitarlo, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los primeros hechos que Jesús hizo al estar aquí en la tierra. Diga conmigo: condena al pecado. Con el simple hecho de nacer, ya el pecado está condenado a no tener autoridad sobre de nosotros. ¿Quién manda el pecado? ¿Quién manda el pecado? ¿O de dónde viene el pecado? Diga conmigo: de las tinieblas, del reino de Satanás. El pecado está hecho para apartarnos de la presencia de Dios. Y la Biblia dice: porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo puedo yo estar en pecado si yo soy una buena persona, pastor, ministro? La Biblia dice que por un hombre entró el pecado. ¿Por dónde entró el pecado? Por Adán y Eva. Amén. Porque ellos desobedecieron a Dios, el pecado entró a toda la humanidad. Y el pecado corrompe el cuerpo, el alma y el espíritu, que somos la creación de Dios. Una persona que está en pecado, amén, está corrompida en cuerpo, en alma y en espíritu. Todo lo que hace malo se le hace que está bien. Mata y dice que no hay problema, dicen amén. Adultera, roba, miente y dice que no hay, que todo está bien. Se pone borracho y cosas de esas que no son bien delante de los ojos de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que el que lo mandó se lleve esa alma al infierno. Ese es el fin. ¿Quién manda el pecado? Diga: Satanás. Pero la Biblia dice que así como por un hombre entró el pecado, aleluya, por otro entró la salvación, aleluya, por medio de Jesús, el Hijo de Dios, nacido de mujer. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y si usted le puede alabar, denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Porque por el simple hecho de nacer Jesucristo, ya el pecado está condenado. Las tinieblas no van a ejercer autoridad sobre usted. ¿Qué hace el pecado? El pecado hace que nosotros estemos oprimidos, que tengamos problemas, que todo esté mal, porque está ejerciendo las tinieblas, es decir, el reino de Satanás, una influencia sobre de nosotros. Amén. Cuando nace Jesús, condena esas tinieblas y les dice lo que yo le dije hace un momento, que a todo aquel que vaya a creer en Él, ¿verdad?, va a ser liberado. Y eso es lo que la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8:3. Dice: porque todo lo que era imposible para la ley, como era débil por la carne, porque la carne no puede vencer al pecado, tiene que ser a través de Jesús. ¿Alguien me está entendiendo acá? Si usted dice por fuerza de voluntad, porque mi voluntad forma parte de mi alma. Diga conmigo: mi voluntad. Póngame atención acá. Mi voluntad está en mi alma. ¿Y en dónde está mi alma? Aquí está en mi cabeza. ¿Sí? Mi voluntad,
mi inteligencia y mis emociones están aquí. Aquí está mi alma. No está en mi corazón, está aquí en mi cabeza, en mi seso, en el cerebro. Yuhu. Yuhu. Entonces mi voluntad es débil porque no puede vencer al pecado. Tiene que ser a través de Jesús y a través de su sangre. ¿Alguien me está escuchando acá? ¿En qué se basa para enseñarme esto? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Verdad? ¿Ha escuchado usted ahora de la famosa cuaresma? Mucha gente se abstiene de comer carne. Amén. Pero el significado de esa tradición no se manifiesta en dejar de comer carne. No se está refiriendo de una manera literal a que usted no coma carne de puerco que lo contamine. Se está refiriendo a que no hable del prójimo, que no sea un chismoso, que no sea un problemático, que no sea un pelonero. Amén. Y mucha gente hace una manda, paga una manda de decir en estos 40 días si toma, no voy a tomar. ¿Cuántos saben que ha pasado así? Pero nada más se cumple los 40 días. Hay poder, se toman lo que no se bebieron en los 40 y todo lo que resta del año. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer con su fuerza de voluntad. Gente que usa drogas dicen yo puedo dejar la droga y si las dejan, ¿verdad? Pero tal vez momentáneamente porque es fuerza de voluntad. No se puede vencer el pecado si no es a través de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que creer que Él nació. Primera cosa. ¿Por qué? Diga conmigo, porque el nacimiento de Cristo, dígalo fuerte, el nacimiento de Cristo condena el pecado que puede obrar en mi vida. Segunda cosa, la crucifixión. ¿Qué hizo la cruz? ¿Qué poder tuvo el hecho de que Jesucristo, Jesús, porque se llama Jesús, cuando Él murió en la cruz, recibió el nombre de Cristo? No hay muchos Jesucristos. Hay muchos Jesuses. Aquí tenemos uno. ¿Quién más se llama Jesús? Hay muchos Jesuses, ¿verdad? Pero ¿cuántos Cristos hay? Uno solamente. ¿Y quién es Jesucristo? De al que murió en la cruz del Calvario. Romanos 6, del versículo 6 al 7, Romanos 6, del 6 al 7, dice, sabiendo esto, ¿qué está diciendo la Escritura en voz del apóstol? Amén. Sabiendo esto, es decir, sépanse esto, conozcan esto, aprendan esto. ¿Dicen amén? O una cosa es clara, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ay, caray, ¿qué es esto que no entiendo nada, pastor? Se lo voy a volver a leer. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores. ¿Quién era un pecador? Aquel que estaba bajo las influencias de las tinieblas, que mentía, adulteraba, fornicaba, bebía, mataba y todas esas cosas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo acá? Sigo diciendo esto. Dice, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Póngame atención acá. El pecado estaba en la vida de mi hermanita. ¿Verdad? ¿Qué pasó acá? Era pecadora porque el pecado funcionaba en ella. ¿Dicen amén? Pero nació Jesús y condenó al pecado. Todavía allí no podíamos ser liberados del pecado. ¿Qué hizo Jesús al nacer? Condenó al pecado. Pongan atención acá. Amén. ¿Cuándo me libera Él del pecado? ¿O cuándo me va a liberar del pecado? Cuando Él muere en la cruz. Cuando Él va a la cruz, entonces yo puedo ser librado del peso del pecado. Por eso es que es tan importante que hoy celebremos que Jesús murió en la cruz,
pero que también resucitó, que es otro hecho importante. Ahora le voy a pedir que levante su mano derecha y diga: la crucifixión de Cristo me libra de la esclavitud de un cuerpo pecaminoso. ¿Entendió lo que dijo? No lo entendió. Necesito un hombre fuerte. Amén. Es que tiene autoconfianza el hermano. Vamos a atención acá. Te voy a poner otro ejemplo. No sé si alguien trae una navaja. No, aquí traigo No, una. nadie trae una pistola. Una metralleta, casi me dice, ¿verdad? Onda Armando, hermano. Vaya ya, por favor, a mi oficina y tráigame un machete que tengo ahí. En uno de los cajones está una navaja. Póngame atención acá, ¿ok? Vimos cómo el pecado tiene influencia sobre la gente y la gente ni siquiera se da cuenta que es pecadora. Nace Jesús y condena el pecado. Y luego viene a la cruz y nos libra del pecado. ¿Me estoy explicando? ¿Qué hizo el nacimiento? Condena el pecado. ¿Pero qué va a hacer la crucifixión? Diga, me libera del pecado. Amén. Pon tus manos así, o yo no sé cómo quieres poner. Este es el pecado. Un hilo. ¿Cuántos alcanzan a ver el hilo? Apenas lo ven. Está aquí. Así es el pecado. Usted, ¿verdad? Hace un pecado, miente, ¿verdad? Y el pecado lo ata. ¡Yujú! Una mentirilla blanca. ¡Yujú! Pero usted tiene fuerza de voluntad. Dice, no voy a mentir más. Rómpelo. Porque es un pecado. Es un pecadillo. Un pecadillo, no hace mal a nadie, ¿verdad? Una mentirilla blanca, una chela. O sea, una cerveza, así como la conocen allá, es una cerveza. Pero no solamente, ¿verdad? Usted sabe que Jesús nació. Yuhu, ¿sabe que Jesús nació o no? Pero no ha aceptado el sacrificio en la cruz y sigue pecando. ¿Verdad? Se avienta una mentirita y luego golpea a alguien más que le gusta echar guante, ¿verdad? No es dejado. De repente roba, ¿verdad? Yugo. ¿Qué otra le gusta? Adultera. Y dice, ya pequé mucho. Vamos a cortarle ahí. Porque ya me estoy excediendo. Ya me estoy portando mal, niño mal portado. Soy pecador. Lo voy a vencer. Fuerte. Te vas a cortar las manos. Todavía pudo, ¿verdad? Porque sabe que Jesús nació, sabe que Jesús condena el pecado, pero todavía tiene fuerza de voluntad. Amén. Pero no ha recibido a Cristo. Ni la cruz. No sé si ponerte algo aquí porque ya me espantó esto. Este ejemplo que Dios me dio, tú tienes la culpa, Señor, porque me escapan estos ejemplos. Sigue pecando, se avienta otra chelita de vez en cuando, ya había dejado de tomar. Sigue mintiendo, dicen amén. Sigue, dicen amén. Se la sigue pasando mintiendo, roba, ¿verdad? Adultera, desobedece a sus padres. ¿A poco es pecado desobedecer a los padres? Amén. Ya se me acabó el yo creo. Amén. ¿Qué más? Se va al baile de vez en cuando, ¿verdad? Dice, no es malo echar un guarachazo ahí de vez en cuando. Un taconazo, dice la hermana, ¿verdad? Hilo ya se ve con sus moños. Ok. ¿Verdad? Y sigue pecando. Y vuelve a seguir pecando.
Y sigue haciendo pecado. Y sigue haciendo pecado. Pasan los años y sigue pecando. Sabe que Jesús nació. Yuhu. Sabe que Él vino, ¿verdad? De vez en cuando le reza a un santito. Cuando sabe que es pecado ser idólatra. ¿Qué más? Le van que le den las cartas porque le está yendo muy mal, pues salado. Le hacen una limpia con ramas de pirul, yo se la hago, pero con ramas de mezquite no le hace, ¿verdad? Y sigue pecando. Yuhu, sigue pecando porque ya se hizo un callo, no es libre, sabe que Jesús condenó al pecado, pero no sabe cómo vencerlo y sigue pecando. Pasan los años y sigue pecando, y pasan los años y sigue pecando, y sigue pecando, sigue siendo atado, ¿verdad? No sabe que lo que está haciendo está mal, ya no nada más se emborracha, sino que usó drogas, y así se la lleva. Ve pornografía y así. Espérate, tienes fuerza de voluntad, tú puedes dejar de hacerlo. Dale más fuerte. Con ganas. Fíjese lo que hace un simple hilo, simbolizando el pecado. Así quedamos a veces nosotros, ¿verdad? Caemos a la cárcel, estamos desesperados, no sabemos cómo pagar una fianza, porque estamos bien metidos hasta acá de problemas. Y llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Tú puedes cambiar tu vida. Recibe a Jesús como Señor y Salvador. El sacrificio que hizo en la cruz puede hacer que tu vida cambie. ¿Quieres? Está bien amarrado, ya no tiene de otra. Amén. Y te dice, vamos a orar. Señor Jesús, te recibo como mi Señor. Recibo el sacrificio que hiciste en la cruz. Y ya no puedo más con esta vida. Estoy cansado y quiero cambiar. Perdona mis pecados que me tienen atado. Y dame la libertad, Señor. De cuando me llames a tu reino, yo pueda entrar a tu presencia. Y llega el Señor y nos libera del pecado. Eso es lo que hace la cruz. Solo no podemos, hermano. Amén. Necesitamos nosotros acercarnos a Jesús y recibirlo como Señor y Salvador. Amén. ¿Qué hace la crucifixión? Diga, me libera de la esclavitud de un cuerpo pecaminoso. Usted solo no va a poder. Necesita a Jesucristo. Necesita recibir su sacrificio. Si usted está cansado de una vida de pecado y de problemas, Jesús le puede ayudar. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y vamos al evento que estamos celebrando hoy, que es la resurrección. Poder. Oiga, si el nacimiento condena el pecado y la cruz me libera de él, ¿no se preguntará usted qué hace Jesús al resucitar en mi vida cuando yo creo en él? ¿Cuántos quieren saber? Diga, pastor, dígame qué es la resurrección de Cristo en mi vida. La resurrección de Cristo, hermano, me da vida por medio del Espíritu, de manera tal que puedo hacer yo morir las obras de la carne. Póngame atención, se lo voy a volver a decir. La resurrección de Cristo nos da vida por medio del Espíritu, de manera tal que puede hacer morir la obra de la carne en mí. ¿Quién lo dice? Romanos 8 del 11 al 13. Y voy a terminar. Hay una gloria de Dios aquí tremenda. Tremenda, hermano. Usted está recibiendo, porque yo lo puedo sentir y el Señor me está confirmando. Dice, y si el Espíritu de aquel, oh santo y alabado sea su nombre, que lo levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que le levantó de entre los muertos a Jesucristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que hace la
resurrección en mí me da la libertad y una nueva vida a través del Espíritu de hacer morir las obras de la carne en mí. Póngame atención porque aquí viene lo bueno. Nace Jesús y condena el pecado. No vas a tener más autoridad sobre él porque fui mandado por mi Padre aquí. Lo recibimos como Señor y Salvador. Recibimos la cruz, la crucifixión de Él. Dicen amén. Rompe las cadenas del pecado y me hace libre de Él. ¡Ay, poder! Pero ¿qué hace la resurrección? Porque Jesús tuvo que morir en la cruz y no se quedó clavado, hermano, y fue a una tumba y tuvo que resucitar. Porque cuando Él resucita, a través del Espíritu que vivió en Él, amén, ese Espíritu yo lo recibo. Tengo que, para que yo tenga que vencer al pecado, tengo que recibir la crucifixión y confesarlo como mi Señor, pero tengo que vivir y aprender a caminar en el reino de Dios. Tengo que ser constante en la asistencia a la iglesia. Tengo que ser constante en mi oración. Tengo que ser constante en la lectura de la palabra. Amén. Y le tengo que pedir al Espíritu que lo levantó a Jesús de entre los muertos, que me llene con su presencia. ¿Y qué va a pasar? Entonces, venga mi hija pecado. Ya no solamente va a ser condenado el pecado, ni va a ejercer poder sobre mi hermana, ni sobre nadie más, porque Jesús ha roto las cadenas. Entonces, Él va a venir a mí, póngame atención, porque antes de yo recibir la resurrección o de saber lo que la resurrección significaba, ella podía venir a mí y tal vez me podía seducir y me podía, amén, todavía querer amarrar. Pero cuando yo resucito, Jesús resucita juntamente con Él, entonces le dice uno al pecado. Ya no Jesús. Ya no Jesús. Uno le dice al pecado: no quiero más tu compañía. Ay, es que mírame, estoy bien guapa, te deseo, eres el hombre más bonito, que estés tan feo, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que Satanás usa, ¿verdad? Y usted está tan feo que dice: oh, sí, se aventó mi Dios, la traigo muerta, ¿verdad? Y nada, que es el pecado de la seducción allí. Que lo quiere hacer adulterar si está casado. Si está soltero lo quiere hacer fornicar. Pero el Espíritu Santo le va a decir a usted: no, ya no tienes peso, ya no va a tener peso ella sobre ti. Ese pecado ya no tiene peso sobre ti. Y tú solo lo vas a poder vencer porque Jesús está en nosotros. Ese es el peso de la resurrección de Cristo, mi amado hermano. ¿Cuántos de ustedes quieren ser victoriosos? Gracias, mi hija. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? ¿Cuántos quieren vivir una vida de victoria? ¿Cuántos quieren ver que sus finanzas cambien? ¿Cuántos quieren ya no tener dinero sino felicidad en sus casas? Paz. No paz, paz, paz. Felicidad, hermano. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren salud? Ya no otra cosa. ¿Cuántos quieren salud? Cosas que el dinero no pueda comprar. Amén. Acepte a Jesús como Señor y Salvador. Reconozca que Él vino en carne. Aleluya. Y que nació de una mujer virgen. Y que en la cruz Él murió para librarlo del pecado. Pero reciba la resurrección de Jesús para que su viejo hombre sea crucificado juntamente con Él. Y hermano, y usted va a ir a la victoria. Amén. Estos tres hechos de Jesús van a marcar nuestra vida y nos van a hacer hombres y mujeres, hogares, hermanos, llenos de bendición. Y la opresión de las tinieblas no van a estar más en ustedes. Pero hay un requisito: necesitamos estar cansados de vivir la vida que hemos vivido. Necesitamos estar deseosos de algo nuevo. Y de reconocer que estamos mal delante de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús hizo al morir en la cruz y resucitar? Darnos una vida plena. Dios no te quiere enfermo. Tú llamas la enfermedad porque dices: es que mi enfermedad. No es cierto. Dios no te hizo enfermo. ¿Qué te enferma? El pecado algunas veces. Porque Dios no te hizo enfermo. ¿Cuántos ven a este niño enfermo?
al bebé que me prestaron. ¿Cuánto lo ven? ¿Verdad que no? ¿Sabe qué, hermano? Dios nos puede dar, y si nacimos enfermos, Dios nos puede sanar. Dios nos puede sanar. Amén. Yo, hermano, a través del Espíritu Santo, quiero hacerte una reflexión en este día. Que no vayas y celebres la Pascua como todo el mundo la hace, escondiendo huevos pintados, que es una tradición pagana y que para nada simboliza lo que estamos celebrando el día de hoy, todo el mundo. ¿Me está escuchando? Que hoy tenemos que celebrar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y que usted vaya con su familia y le diga: mira, tú estás equivocado lo que estás celebrando el día de hoy. No es una creencia que yo te quiero imponer, es algo que es correcto. Hoy no se debe de celebrar que la coneja pone huevos, lo cual es una mentira. Que las conejas no ponen huevos. Y si usted me dice: yo tengo una que pone huevos, yo creo. Pero yo hasta ahorita no he visto una coneja que ponga huevos. Ponen unas bolitas así negritas cafés, pero esos no son huevitos. Sabor chocolate, dice el hermano. Eso sí no las he probado. Aleluya. Amén. El hermano ha probado. Ay, santo Dios. Amén. Oremos por el hermano. Gloria a Dios. Ya tiene hambre el hermano. Aleluya. Oiga, hermano, pero ¿sabe qué? Dios nos quiere hacer libres en este día. Dios tiene una nueva vida para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú recibes esa nueva vida, yo quiero que corras aquí al altar, aleluya, y que le digas: Señor, yo quiero esa nueva vida. Ponte de pie, aleluya. 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 Yo quiero algo nuevo en mi vida. Pastor, mi vida ha estado llena de cosas tremendas. Dios te dice en esta mañana: tienes la posibilidad de vivir una vida diferente. Amén. Acepta el sacrificio en la cruz. Y aparte de todo, abre tu corazón a mi presencia. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana para orar por ti.